Bastante más de 20 años creo que hará que esta camarita llevaba en lo alto de mi estantería envuelta en un papel para protegerla del polvo y en el que en algún momento anoté cámara de muy difícil recuperación. Periódicamente, cuando revisaba mi estante y la veía, a veces abría su envoltorio y después de comprobar una vez más los motivos de dicha anotación, la volví a dejar nuevamente envuelta y olvidada, hasta la siguiente ocasión que me diera por revisar nuevamente el contenido de mi estantería. Pero la última ocasión que la desembalé, aun ratificándome en el calificativo de muy difícil recuperación, que en un momento ya ni recordado yo había escrito, comprobando que su grupo óptico, es decir, su objetivo, enfoque, velocidades y diafragma, parecían aún funcionar, aun cuando a simple vista ya se apreciaba que le faltaba la posible palanca o rueda de rebobinado, y que las esquinas de su base y la zona bajo la palanca de arrastre habían desaparecido por evidentes fracturas, empecé a sentir el reto que la camarita me lanzaba por restablecer su integridad física y recuperar su funcionalidad. Abriendo la tapa, ésta se desprende y no precisamente por ser así su diseño, sino que la cuestión, vemos, se complica porque una de sus pestañas de sujeción se ha partido y perdido y la otra pestaña tampoco está anclada a la cámara. Vemos en dicha tapa el comercio de su venta en Alemania y para colmo también descubrimos que su placa de presión ha desaparecido. Y por lo demás, si ahora retiramos de los dos tornillos que por ahí se sujetan las placas, procedemos a retirar el que queda, pues el otro ya vemos que ha desaparecido. Pues podemos ver que bueno, la placa se levanta, pero no se puede retirar porque hace de retén la forma que tiene el tetón de embrague, que la bloquea. Pero bueno, nos puede dejar descubierto tanto esta fractura, que se puede ver bastante notoria, la fractura está de aquí, de la base de la cámara, es de un plástico, no es ya baquelita creo, que ya es un plástico más evolucionado, pero bueno, como el otro lado, vemos que también la fractura es importante, se aprecia perfectamente. Esta fractura en la parte inferior simplemente la voy a pegar con resina, puesto que no ha perdido su forma. La voy a volver a colocar en su sitio mediante el ciano acrílico. Por la parte superior tenemos también otra fractura que cuando ahora después quitamos la tapa podremos observar con mayor detalle. Aflojados, retirados los tornillos que sujetan la carcasa superior y retirada esta, vemos el detalle, las fracturas que tiene en su parte superior. Vemos cómo está fracturado la parte esta cercana a la palanca de arrastre y que además hace de sostén de la tapadera posterior, que también estaba fracturada abajo como veíamos. Por el otro lado, pues lo que tiene es un pequeño desportillo aquí de poca importancia, que será fácil de subsanar, y el tornillo este se ve que había roto en un momento dado, no sé si sería alguna caída, se había roto parte de su soporte, que habrá que reconstruir. Procedí ya a retirar el visor, limpiarlo, lo he tapado por arriba porque dejaba aquí un espacio donde podía entrar la suciedad, y aquí hay, en el frente vemos que tiene algunos arañazos, no sé si se llega a percibir, que no sé si se los puliré o lo dejaré así porque tampoco tiene importancia. He hecho un primer intento de reconstrucción de este lateral, que posteriormente ya terminaré y perfilaré, y seguimos en la tarea.
Transcurrido el tiempo y la paciencia que para estas actuaciones son necesarias, ya hemos devuelto la integridad física a esas esquinas rotas, desportilladas, que anteriormente presentamos. Vemos pues cómo hemos reconstruido las zonas de la base que habían desaparecido. Esta en concreto ha sido la más difícil porque es el retén de la patilla de la tapa de cierre, que no se había roto la patilla de la tapa, pero sí había saltado todo este elemento, inclusive el cajeado donde se alberga la patilla para el giro. Vemos que la zona reconstruida no está pulimentada, sino que está aún en basto, entre otras cosas pues para que se aprecie mejor la zona sobre la que se ha actuado. Igualmente en el otro lado pues se ha reconstruido la esquina, la parte esta que dijimos que solamente en realidad lo que está es pegada con el loctite, con el cianoacrílico, y reconstruido pues todo este lateral, que asimismo tampoco se ha pulido ni pintado. Interiormente esta parte más brillante sí es la resina, que aún queda por ahí en su estado inicial, sin haberla mecanizado, y que sí conserva el brillo. En la parte superior, pues de una parte tenemos esta zona en la que solamente había algunos desportillados de menor entidad, asimismo reconstruidos. Se ha reconstruido también una pequeña zona de la pestaña para asegurar la estanqueidad por machembrado de la tapa con estas ranuras, que está también sin pulir, esta no la puliré en todo caso, y se ha rehecho la zona donde tenía que anclar uno de los tornillos de la tapadera superior, que aquí vemos reconstruido. No merece la pena en esta zona el mecanizado devolverle el, digamos, mayor brillo ni nivel de terminación, simplemente que haga sus funciones. Al otro lateral, este sí es importante porque esta es la otra parte donde la tapa con la patilla que estaba rota se ha de anclar para realizar el giro con el eje aquí que la sujetará. Lógicamente ha habido que proceder a restituir la patilla rota. Esta es la que permanecía y esta es la que se ha reconstruido, que ha tenido cierta dificultad porque la chapita lateral, que en realidad es la que sujeta el vuelo de la patilla rota, inicialmente sujeto solamente con el cianoacrílico, acabó desprendiéndose, por lo que en una segunda actuación pues me decidí a disponerle unos pernos pasantes que refuercen la sujeción de esta plaquita al chasis original. Estas zonas exteriores están ahora mismo digamos asomando aquí las puntas de los pernos, que habrá que disimular de algún modo. Vemos también que la patilla reconstruida, por detrás se ve el metal de la chapita, que en realidad es la que le dará consistencia, mientras que por arriba vemos que se ha recubierto de la resina con el objeto de darle mayor rigidez y algo más de resistencia, aunque realmente el anclaje quien va a realizarlo es la chapita metálica. La chapita, por si alguien tiene curiosidad, está sacada de los antiguos cierres de los disquetes de 3/4 que tapaban su ventana deslizándose sobre ellos. Dijimos también anteriormente que faltaba la placa de presión. La placa de presión la vemos repuesta. Evidentemente no es la suya. Está sacada, como también he hecho con la palanca rebobinado, del desguace de una berlisa que simplemente he adherido con una cinta adhesiva de cierta
fortaleza, y bueno, está por comprobar cuando se tomen las fotografías con la cámara que realiza sus funciones, que aparentemente pues parece que sí va a funcionar. Eso está por comprobar. Queda pues pulido, terminación, acabado de esta zona embastecida, y ya pues proceder a volver a montar todos los elementos de la zona superior descubierta y recuperar la palanca de arrastre de rebobinado que veíamos también que se había perdido. Procederemos a dar el paso final de su restauración. Llegado a este punto, cabe preguntarse hasta dónde he podido llegar al aceptar a esta camarita el reto de devolverle su integridad física y su funcionalidad. Hemos visto aún sin pulir ni abrillantar cómo con el uso de los mismos materiales y procedimientos ya en detalle descritos en el anterior vídeo sobre la reparación de una cámara de baquelita, ha sido posible reconstruir las partes fracturadas y perdidas de sus esquinas, que ya con la chapa de base y cubierta superior montada vemos ahora terminadas. Vemos también repuesta rueda de arrastre para el rebobinado de la película, que no ha sido finalmente la palanca de rebobinado de una berlisa como inicialmente pensé, sino la rueda de rebobinado de una retinete ya desguazada, más acorde con este modelo que no dispone de rebaje para albergar el tetón de la manivela. Del fotómetro desacoplado del tipo Bertrand Selenium, del que no he dicho nada, se queda tal cual, pues como suele suceder con los fotómetros de selenio, incluso en cámaras bien conservadas, ya se extinguió su capacidad de respuesta y ni siquiera he podido eliminar la fea mancha que muestra en su rueda superior de ajuste. Por último, abriendo la tapa, ya debidamente articulada en sus ejes de giro y con la anteriormente descrita placa de presión repuesta, después de rehacer la pestaña superior de su anclaje, vemos que por su diseño, la misma no se abate en su totalidad, sino que queda formando un ángulo ligeramente superior a los 90 grados con respecto al cuerpo. Se podría pensar que forzar aún más la abertura de la tapa fuera lo que fracturara su anclaje y partiera la pestaña superior del mismo. Pero la ya también fracturada y reconstruida esquina inferior izquierda me hace pensar que todos sus percances fueron motivados por una estrepitosa caída. Y el caso es que, como dije al inicio de este vídeo, y fue el motivo de aceptar el reto de su recuperación, su objetivo no presenta daño visible alguno, funcionando con aparente corrección sus tres modestas velocidades del 30avo, el 60avo y el 125avo de segundo, así como la rueda para su enfoque de desplazamiento a rosca en el ámbito del metro al infinito. Hay una pequeña partícula en su interior que no ha sido posible limpiar, pero que estando según se aprecia su objetivo suficientemente limpio y sin neblina, en poco o nada afectará sus capacidades fotográficas. Dejo para el final la descripción de su diafragma, que funcionando perfectamente la selección de sus valores del f2.8 al f22, según podemos ver disparando su obturador en la posición B, no deja de ser llamativo como seguramente en aras de una producción más económica, vio reducido a solo 4 las láminas que lo forman, variando la forma de su abertura del círculo inicial de una abertura máxima de f2.8 hasta un alargado rectángulo en su cierre a f22. Y nadie se rasgue las vestiduras por tan cutre solución, pues es la misma que también adoptaron la Vítores de Voigtlander, la Colora, al menos la F de Zeiss Ikon y muy probablemente otras cámaras del mismo nivel, aunque fueran de reconocidas marcas de la época. Respecto al nivel y categoría al que esta cámara pertenece, sin duda, y así se la encasilla en algunas de las publicaciones que de ella se pueden encontrar por la web, como nos cuenta la página de la web alemana que dejo en pantalla con los datos técnicos de la misma y de su objetivo,
Es una cámara introducida por su fabricante Dacora en el año 1963, aunque la web de Camerapedia dice que en 1964. Cámara sencilla, de aficionados sin muchas pretensiones, pero que bien utilizada podía producir copias de muy buena apariencia al tamaño usual de los años 50, 60 y al menos primeros 70, incluso en algunas ocasiones se llegaba a los 80, en tamaño de 9 por 12 centímetros o 10 por 15 centímetros, habituales en todos esos años, y fotografías destinadas al álbum de las fotos familiares o recuerdos de los viajes, que muchos conservarán. Datos interesantes los que, traducido el contenido de esta página, nos desvelan en esta web alemana, como que esta cámara ya cuenta con la nueva carcasa de plástico, que en cuanto a su forma no se diferencia de las iniciales Dignette con carcasa de fundición inyectada, lo que sin duda, a mi parecer, ese cambio del metal por el plástico ha favorecido las fracturas que han sido objeto de la reparación efectuada. Así también nos dice que el botón del obturador ubicado en la parte frontal de la carcasa está destinado a evitar el movimiento de la cámara al evitar su desplazamiento vertical al disparar, siendo menos notorio, visible el movimiento si se produce en el sentido frontal. Y que, como es habitual, el visor en la Dacora Dignette tiene un frente espejado, reflectante, lo que permite realizar autorretratos. Recuperada en la medida de lo posible la integridad física de la cámara y hecha su descripción, es evidente que aún nos queda una tarea: cargar la cámara con un carrete de fotos, disparar unas cuantas y comprobar si el trabajo realizado ha merecido la pena y sobre todo si hemos conseguido realmente el reto afrontado. Como ya se indica en la presentación del vídeo, esta cámara se ha probado con película T-Max 400, a la que corresponden estas primeras imágenes, y Kodalith Ortho Film, que más adelante seguirán. En ambos casos son películas caducadas de hace bastantes años. Esta de T-Max 400 es una cola de unos 12 fotogramas con al menos unos 25 años, cargada de una lata de 30 metros, de la que ya se había utilizado una parte del carrete cargado en otras pruebas. Y por supuesto son imágenes sin mayor propósito fotográfico que la comprobación de que la reparación efectuada a mi Dacora Dignette IL había alcanzado la finalidad de su recuperación. Esta primera imagen con foto de una jardinera urbana, fotograma completo, tomada entre otras cosas para comprobar la planeidad de la película con la impostada placa de presión, a la vez que la capacidad del objetivo de la cámara al metro de su mínima distancia de enfoque, creo que da cumplida cuenta de ambos extremos. La siguiente fotografía, también a fotograma completo, encuadre diurno de la Plaza de España de Motril, con los artilugios navideños luminosos preparados para su iluminación nocturna. Se observa abajo a la izquierda ráfaga luminosa achacada a posible filtración del lateral superior derecho del ajuste a la tapa de la cámara en la zona en la que se ha reconstruido la pestaña rota y anclaje de la misma, que para usos posteriores se ha remediado con trozo de cinta aislante al interior de dicha zona. La siguiente fotografía con reencuadre parcial del negativo es una repetida toma ya mostrada en las pruebas de otras cámaras, con rotonda urbana que actualmente corona el escudo de la ciudad de Motril. Se aprecia cómo la limitada velocidad máxima del 125avo de segundo con la que cuenta la cámara no llega a congelar el movimiento de los vehículos en circulación, como se aprecia especialmente en el coche que se desplaza paralelo a cámara. Y la última fotografía mostrada de las tomadas con la T-Max 400 nos presenta toma nocturna de la plaza anteriormente vista de día. Aquí los 400 avisos o los que queden de ellos transcurrido el plazo de su caducidad, junto con la velocidad mínima del 30avo de segundo de la cámara, han sido lo suficientes para congelar
tanto mi pulso al disparar como los protagonistas semovientes de la escena. Y pasamos ahora al resultado del uso experimental de la película Kodalite Orthofilm de lata, o mejor dicho, caja de plástico, que tenía guardada desde largo tiempo con fecha de caducidad fijada, como en la lata se aprecia, en la caja se aprecia, en diciembre de 1990, es decir, hace 34 años. Para la misma, según lo que por la web puede leerse, se aconsejan sensibilidades entre los 6 y 25 ISO. Yo he hecho mis exposiciones considerando una sensibilidad entre los 12 y los 25 ISO, si bien he notado resultados desiguales según las horas del día, que, como sabemos, también influyen en la temperatura de color de la iluminación solar. Para determinar el tiempo de revelado he utilizado el método de la gota, después del fracaso que fue intentar el revelado de un trozo de la película expuesta a luz roja en su día usada para el revelado de papel, que acabó por ennegrecer totalmente la película. Y como desde el principio de esta serie de vídeos haciendo pruebas con cámaras de carrete vengo diciendo, con un revelador fabricado en su día por la empresa Photokit, con una fórmula equivalente al D76 de Kodak o al ID11 de Ilford, que yo tengo almacenado desde hará de 25 a 30 años. Para las siguientes tomas recurrí a otro de mis escenarios habituales en el Parque de los Pueblos, en Motril. La primera de las fotografías que muestro, tomada a la mínima distancia de toma del metro de la Dácora de Ignete, es un reencuadre bastante acusado del negativo, salvando ráfaga luminosa como la anteriormente descrita por una parte, y algo de superposición entre bordes del fotograma, causa sin duda de no ser la placa de presión original de la cámara o pasar los fotogramas demasiado deprisa. Además del acusado contraste que era de esperar, algo paliado por las posibilidades del revelado digital, creo que se constata la más que aceptable calidad de reproducción del modesto objetivo de 3 elementos que equipa esta Ignete. Esta siguiente fotografía del Santuario del Cerro, con el primer término de los árboles y plantas del parque, creo que gracias al procesado digital y tal vez por la pérdida de contraste que del largo plazo de caducidad de la película es posible esperar, pienso que casi podría confundirse con el resultado de una película de blanco y negro de las más habituales. En este otro encuadre del Parque Pueblo de Motril, creo que sí se acusa algo más el contraste y falta de detalle en sombras, así como se mantiene la considerable definición de la óptica de esta Dácora de Ignete. Y algo similar viene a suceder en este otro encuadre con las esculturas que alegóricamente pretenden representar el encuentro de los pueblos. Si bien por la orientación de la escena el tono del cielo resulta algo más natural. Esta otra toma en zona del estanque del parque con bastantes zonas de sombra y a contraluz, creo que puede recordar a las tomas con largas exposiciones a la luz de la luna, con la clara diferencia que en aquella no hubiera sido posible una velocidad de exposición suficientemente rápida para congelar, como aquí aparecen, tanto el movimiento de los patos como de las ondas en la superficie del agua. Por último, esta imagen a fotograma completo, después de reposicionar la placa de presión para evitar el solapado entre negativos durante el arrastre, ha sido la única posible de salvar, aunque sea a nivel de silueta, del trozo de negativo que expuse a 25 ISO a primeras horas del día. Pues supongo que la baja temperatura de color de esas primeras horas no es capaz de exponer adecuadamente la película ortocromática y por tanto poco sensible al rojo en estas últimas tomas utilizadas. Y a partir de aquí, cada cual tendrá su idea de si mereció la pena el tiempo y trabajo dedicado a la recuperación funcional de esta camarita. Y, por supuesto, si le apetece, pueden expresarlo en sus comentarios.
Por supuesto que no se trata de hacer una valoración económica que nunca se justificaría con tan sencilla cámara. Para mí, la reparación, la recuperación de esta cámara y el trabajo realizado para conseguirlo ha sido en realidad la superación de un reto que se me presentaba en principio difícil, y debo reconocer que sí tengo la personal satisfacción de decirme reto superado. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Maerjos, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.